Casada y casi fiel. Pensé que tenía el matrimonio perfecto. Era una historia que parecía sacada directamente de una novela romántica. Uno de esos cuentos en los que dos personas se conocen en su juventud y se enamoran perdidamente. Nos cruzamos por primera vez cuando ambos estudiábamos en la misma universidad. Era un día soleado, y recuerdo la forma en que su sonrisa iluminó la sala cuando entró en nuestra sala de conferencias compartida. El amor a primera vista puede parecer un cliché, pero es exactamente lo que fue. Su nombre era Daniel, y desde ese día en adelante, mi vida nunca volvió a ser la misma. Pasamos innumerables horas hablando, riendo y conociéndonos. Sentí una conexión indescriptible, como si fuéramos dos almas que nos hubiéramos estado buscando toda la vida. A medida que nuestra relación floreció, mi amor por él se profundizó, y no podía imaginar un futuro sin él. Así que hice algo poco convencional para aquellos tiempos. Me acerqué a mi padre, quien era dueño de un exitoso negocio familiar, y le pedí que le diera trabajo a Daniel. Sabía que a Daniel le apasionaba el mismo campo que el negocio de mi familia, y quería que él fuera parte de nuestro mundo. Mi padre, un astuto hombre de negocios, vio la seriedad en mis ojos y aceptó contratar a Daniel. Fue un sueño hecho realidad para los dos. Estábamos enamorados, trabajábamos juntos y construíamos un futuro lado a lado. Un año después de que empezamos a salir, nos casamos en una ceremonia pequeña e íntima, rodeado de amigos y familiares. Fueron algunos de los días más felices de mi vida. Los primeros 3 años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de alegría, risas y un amor que parecía inquebrantable. Viajamos, hicimos planes para el futuro y apreciamos la compañía del otro. Pero había una cosa que ensombrecía nuestra felicidad: nuestra incapacidad para concebir. Habíamos intentado durante años tener un hijo, y sin embargo, cada mes traía la misma decepción. Consultamos médicos, nos sometimos a pruebas e incluso exploramos varios tratamientos de fertilidad. Pero los resultados fueron siempre los mismos. No hay explicación para nuestra infertilidad. No podíamos entender por qué, y nos pasó factura emocionalmente a ambos. Habíamos construido nuestros sueños en torno a la idea de formar una familia, y sentíamos que esos sueños se nos escapaban de las manos. Alrededor del 4.º año de nuestro matrimonio, algo empezó a cambiar. Daniel, que siempre había sido cariñoso y atento, empezó a distanciarse de mí. Al principio lo atribuyó al aumento de la carga de trabajo en la oficina, pero no pude evitar la sensación de que algo andaba mal. No fue solo la distancia física, era un abismo emocional que parecía crecer entre nosotros. Empecé a sospechar que me estaba ocultando algo. Por las noches en la oficina se convirtió en algo habitual y se volvió cada vez más reservado sobre su teléfono y su computadora. Hubo conversaciones telefónicas en voz baja y salidas apresuradas, dejándome sola en nuestra casa, preguntándome qué había salido mal. Ya no podía ignorar la sensación de hundimiento en mi pecho. Mi matrimonio perfecto, la historia de amor que había apreciado y en la que había creído, estaba empezando a desmoronarse y estaba decidida a descubrir por qué. Los días se convirtieron en semanas y mis crecientes sospechas sobre el comportamiento de mi marido todavía me carcomían. Continuó protegiendo su teléfono celular como si contuviera los secretos del universo, lo que me hizo preguntarme qué estaba tratando de ocultar tan desesperadamente. La distancia entre nosotros pareció profundizarse, y nuestras conversaciones, antes cálidas, se habían vuelto forzadas
y llenas de tensión tácita. Luego, una noche, mientras nos sentábamos a cenar, se aclaró la garganta y me miró con expresión decidida. «Cariño», comenzó, «he estado pensando mucho en cómo pasas la mayor parte de tu tiempo cuidando de nuestra casa. Me preocupa que rara vez tienes la oportunidad de salir y disfrutar, especialmente desde que trabajo. He estado muy absorto en mi trabajo últimamente». Me sorprendió su repentino cambio de tono, sin saber a dónde iba esto. Continuó. «Quiero que tengas más tiempo para ti, para volver a conectarte con tus viejos amigos y disfrutar de las cosas que te encantaban hacer. Así que he decidido contratar a una sirvienta, una empleada doméstica, para que te ayude con las tareas del hogar». Sus palabras flotaron en el aire, y mi reacción inicial fue de resistencia. Siempre me había sentido orgullosa de mantener nuestro hogar, y la idea de que alguien más se entrometiera en mi dominio no me sentaba nada bien. Pero en el fondo sabía que tenía razón. Me había convertido en una especie de recluso, atada a sus responsabilidades de nuestra casa y a mis propias sospechas. El aislamiento estaba pasando factura a nuestra relación. Después de un momento de silencio, asentí de mala gana. «Muy bien, si eso es lo que crees que es mejor, lo intentaré». Unos días después, me presentó a la joven que había contratado. Camila, una joven de 22 años, de cara bonita y figura esbelta. Parecía bastante agradable. Me saludó con una cálida sonrisa y me aseguró que tenía experiencia trabajando en otros hogares. Mi cautela inicial comenzó a disiparse mientras ella se movía sin esfuerzo por la casa, demostrando su competencia en limpieza y organización. Fue extraño renunciar al control de las tareas domésticas que siempre había realizado, pero también me resultó liberador. A medida que Camila asumió más responsabilidades, me encontré con un nuevo tiempo libre. Me volví a conectar con viejos amigos, me uní a una clase de yoga, e incluso salí a tomar café sin el peso de las tareas domésticas sobre mi cabeza. De manera lenta pero segura, comencé a recuperar el sentido de la independencia y alegría que había perdido a lo largo de los años. Mis amistades se reavivaron y descubrí los placeres de los paseos tranquilos por el parque y de las salidas espontáneas. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima, y comencé a ver la sabiduría de la decisión de mi marido. Mientras navegaba por esta nueva libertad, no pude evitar preguntarme sobre las intenciones de mi esposo al contratar a Camila. ¿Se trataba realmente de darme más tiempo para mí, o había algo más en sus acciones? Las dudas aún persistían, pero por el momento, elegí aprovechar esta oportunidad para el crecimiento personal y la reconexión, mientras mantenía una mirada atenta en los cambios que se desarrollaban en nuestro perfecto matrimonio. Los días de nueva libertad habían devuelto a mi vida una sensación de vitalidad y felicidad. Disfrutaba de mis salidas y actividades sociales, apreciando los momentos de independencia que durante mucho tiempo habían estado ausentes en mi matrimonio. Pero justo cuando pensaba que las cosas estaban mejorando, una llamada telefónica de mi padre me sacudió hasta lo más profundo. Era una mañana fresca y estaba tomando una taza de té, saboreando la tranquila soledad de mi hogar. Sonó el teléfono y lo tomé distraídamente, esperando nada más que una charla informal con mi padre. «Hola, papá», saludé alegremente. Su voz sonó grave al otro lado de la línea. «Cariño, espero no molestarte, pero quería preguntarte si todo está bien con tu marido». Su pregunta me sorprendió. «Sí, papá, todo está bien». «¿Por qué lo preguntas?». Hubo un suspiro al otro lado de la línea antes de volver a hablar. «Bueno, es solo que algunos contactos me han dicho que últimamente ha faltado bastante al trabajo.
Pensé que debería informarme. Mi corazón se hundió ante esta inesperada revelación. Mi esposo siempre había sido diligente en su trabajo, y la noticia de sus recientes ausencias me dejó desconcertada. Agradecí a mi padre su preocupación y prometí investigarlo. Al día siguiente, decidí tomar el asunto en mis propias manos. Sabía que tenía que llegar al fondo de este misterio. Tracé un plan y decidí mentirle a mi esposo, diciéndole que iría a mi clase de yoga como de costumbre. En lugar de eso, estacioné mi auto discretamente en un callejón cerca de nuestra casa, oculto a la vista. Mientras esperaba, el corazón me latía con fuerza en el pecho y una ola de ansiedad me invadió. Observé desde mi escondite cómo mi esposo salía de la casa. Se vestía para ir a trabajar y se subía a su auto. Se alejó, dejándome preguntándome dónde había estado pasando su tiempo durante esas horas no contabilizadas. 5 minutos más tarde, para mi sorpresa, su coche regresó al camino de entrada. Parecía haber olvidado algo. Contuve la respiración cuando él salió del auto y regresó a la casa. Fue entonces cuando decidí aprovechar la oportunidad. Con el corazón acelerado, salí de mi auto y me dirigí a la casa, entrando por la puerta del patio. Mis pasos eran ligeros y mis nervios estaban al límite mientras me dirigía con cautela hacia la ventana. Lo que presencié a través de esa ventana destrozó mi mundo. Allí, en mi propia casa, vi a mi esposo y a nuestra criada Camila, enfrascados en un acto íntimo que apenas podía creer. La conmoción que sentí ante mí fue como un cuchillo en el corazón. Las lágrimas brotaron de mis ojos cuando escuché las palabras de mi esposo, crueles y degradantes, dirigidas a mí. Hablaba de mí como si no fuera más que una carga, declarando que era vieja y rancia, y que no lo había satisfecho en años. No podía soportar mirar más. Agachándome, con las lágrimas corriendo por mi rostro, me retiré de la ventana y huí a mi auto. La angustia y la traición que sentí fueron demasiado para soportarlas por mi cuenta. Necesitaba el apoyo y el consejo de mis amigas más cercanas, aquellas que me habían ayudado a superar las pruebas de mi matrimonio y la nueva libertad que había probado. Mientras me alejaba de mi casa, marqué los números de mis amigas. Mi voz temblaba mientras compartía la dolorosa verdad que había descubierto. Era hora de enfrentar esta traición inimaginable y decidir cómo seguir adelante con esta revelación devastadora que había destrozado mi matrimonio perfecto. Llegué a la casa donde se habían reunido a mis amigas más cercanas, buscando consuelo en su presencia. Me abrazaron y me ofrecieron consuelo, mientras yo sollozaba incontrolablemente, y el peso de la traición de mi marido aplastaba mi espíritu. Leonora, siempre asertiva, no perdió tiempo en compartir su opinión. «Tienes que dejarlo, cariño. Esto es imperdonable». Mis ojos llenos de lágrimas se encontraron con los de ella, y le susurré mi dolorosa verdad. «Lo haría, pero si lo hago, él se quedará con una parte importante de la empresa que mi padre me dejó». La habitación quedó en silencio cuando me di cuenta de la gravedad de mi situación. Ingrid, conocida por su franca honestidad, no se anduvo con rodeos. «Eres una tonta por creer en el amor, por entrelazar así tu vida personal y empresarial. Debiste haberte casado por separado desde el principio». Sus palabras fueron profundas, y mis lágrimas brotaron aún más cuando comencé a darme cuenta del alcance de mi ingenuidad. Había pensado que el amor era suficiente para sostener mi matrimonio, pero ahora me enfrentaba a la dura realidad de una relación que se desmoronaba y que amenazaba no solo con mi felicidad, sino también mi sustento. Teresa, siempre la poco convencional, se inclinó y susurró: «No te preocupes, querida.
tengo una solución para ti. Sus palabras despertaron mi curiosidad a través de mi desesperación. Continuó en voz baja. Conozco a un brujo negro, una persona que trabaja con el mismo príncipe de las tinieblas, Satanás. Gracias a él, he disfrutado de una vida llena de lujos, placeres y jóvenes a mi servicio. Mi vacilación inicial dio paso a la intriga. La idea de tener el poder de vengarme y hacer justicia a quienes me habían hecho daño era tentadora, a pesar de mis reservas morales. Necesitaba algo para adormecer el dolor y recuperar el control de mi vida. Teresa me convenció aún más, su voz persuasiva y tranquilizadora en su oscuridad. Imagina lo que podríamos hacer juntas, querida. Podemos hacerles pagar por su traición, por arruinar tu vida. Podemos hacerlos sufrir. Con el corazón apesadumbrado y una nueva determinación, acepté visitar a este brujo negro. La venganza era un plato que nunca antes había considerado, pero en lo más profundo de mi desesperación, parecía la única forma de salvar lo que aún quedaba de mi mundo destrozado. Al salir de la casa de mis amigas, no pude evitar sentir una mezcla de emociones: miedo, ira y una creciente sed de venganza. Sabía que estaba entrando en un territorio inexplorado, incursionando en fuerzas más allá de mi comprensión. Pero en ese momento, era un riesgo que estaba dispuesta a correr para reclamar mi vida y hacer que aquellos que me habían hecho daño pagaran por su traición. Con determinación y una creciente sensación de temor, mis amigas y yo nos encontramos frente a la hospitalaria casa enclavada en uno de los barrios más exclusivos. La anticipación era palpable cuando nos acercamos a la puerta, con el corazón pesado por el conocimiento del oscuro camino que estábamos a punto de recorrer. El brujo negro, un anciano con unos ojos que parecían traspasar lo más profundo de nuestras almas, nos recibió en su morada. Su sola presencia provocó escalofríos por mi espalda, como si pudiera ver los pecados y secretos que llevábamos dentro de nosotros. Mientras nos acomodábamos en la habitación poco iluminada, el brujo se dirigió a nosotros, con una voz que llevaba el peso de siglos. «Sé por qué has venido», dijo, con la mirada fija en mí. Tragué fuerte. Mi voz tembló mientras respondía. «Quiero venganza. Quiero que mi marido sufra. Que deje de darle placer a esa criada. Ella no es más que una gata asalariada, sin futuro y sin moral». Los ojos del brujo se clavaron en los míos y pronunció una solemne advertencia. «Hacer tratos con el diablo no debe tomarse a la ligera. Pagarás con tu alma y tu camino te llevará directamente al infierno». No me dejé intimidar por sus siniestras palabras. El dolor de la traición me había cegado las consecuencias y necesitaba recuperar lo que era mío. «No me importa», respondí, mi voz firme. «Quiero la poción que unirá a mi marido conmigo sola, en cuerpo y alma». El brujo asintió lentamente, su antigua sabiduría evidente en las líneas grabadas en su rostro. «Muy bien. Puedo proporcionarte una pócima por valor de 20,000 pesos. Aplícala en tu zona íntima y hazle el amor a tu marido. A partir de ese momento, él tendrá ojos y deseos solo para ti». Luego se volvió hacia el resto de mis amigas y preguntó si alguien más tenía solicitudes. Ingrid, que había estado callada, pero decidida, habló. «Me ocuparé de la criada y me aseguraré de que reciba lo que se merece». Una vez hechos nuestros oscuros tratos, abandonamos la casa del brujo, con el peso de nuestras decisiones sobre nuestros hombros. La venganza flotaba en el aire y estábamos dispuestas a tomar el asunto en nuestras propias manos. Mientras nos embarcábamos en este peligroso viaje, no pude evitar preguntarme si nos adentrábamos demasiado en el abismo.
si el deseo de venganza nos consumiría por completo. Pero en ese momento, estaba dispuesta a arriesgarlo todo para hacer que mi esposo pagara por su traición y recuperar el amor que me habían robado. La noche que había estado esperando finalmente había llegado. Mi esposo debía regresar a casa y yo ya había tomado medidas para garantizar que nuestra noche estuviera especial, libre de distracciones. Había despedido a la criada, no queriendo tolerar más su presencia, y ella había abandonado nuestra casa con una amenaza de despedida que solo alimentó mi determinación. Mientras esperaba a mi marido, sentí una mezcla de ansiedad y anticipación. Sabía que lo que me esperaba era la culminación de mi oscuro trato con el brujo. Mi corazón se aceleró cuando vi el auto de mi esposo entrar en el camino de entrada. Con una sonrisa lo saludé. Esta noche, mi amor, tendremos una noche especial. Sin distracciones, solo tú y yo. Ambos colocamos nuestros teléfonos celulares en una caja fuerte, asegurándonos de que ninguna interrupción pudiera interferir en nuestra velada juntos. Luego me puse a emborracharlo, atiborrándolo de vino, hasta que se volvió dócil e inconsciente de mis verdaderas intenciones. Mientras yacía ebrio ante mí, lo desnudé lentamente, una mezcla de emociones corriendo por mis venas. Apliqué la poción según las instrucciones. Mi corazón latía con anticipación y miedo. Hicimos el amor esa noche y pude sentir el poder de la poción recorriendo mi cuerpo. Era una extraña sensación saber que los deseos de mi marido ahora estaban ligados solo a mí. Fue una especie de victoria, pero que tuvo un precio muy alto. En los días siguientes, noté un cambio profundo en el comportamiento de mi marido. No solo estuvo atento, estaba obsesionado conmigo. Sus ojos nunca se desviaron y su afecto no conoció límites. Si bien había logrado mi venganza, el costo pesaba mucho sobre mi conciencia. Entonces, un día, un golpe en mi puerta rompió la paz incómoda que se había apoderado de nuestra casa. Cuando respondí, me encontré con mi amiga Ingrid. Me informó que se había hecho cargo de la criada, refiriéndose a ella como la pobre gata sin hogar. La curiosidad me obligó a mirar fuera del camión en el que había llegado Ingrid, y lo que vi me dejó un escalofrío en la espalda. Hombres corpulentos con rostros severos y mortales rodearon a la sirvienta, con la cabeza cubierta por un saco y las manos atadas. Ingrid me aseguró que no me preocupara, que estos hombres cuidarían de ella. La venganza que había buscado ahora se había cumplido, pero mientras observaba cómo se sellaba el destino de la sirvienta, no pude evitar sentir una sensación de vacío y conflicto moral. Había logrado lo que quería, pero la oscuridad que me había consumido en mi búsqueda de venganza había dejado una marca permanente en mi alma. La transformación que había experimentado, de una mujer de mediana edad que buscaba justicia a alguien que había cruzado al abismo de la oscuridad, fue una carga pesada de soportar. Y mientras estaba allí, observando cómo se desarrollaba el trágico destino de la sirvienta, no pude evitar preguntarme si el costo de mi venganza había sido demasiado alto. Los días se convirtieron en semanas, y la noticia del espantoso final de la criada se extendió como pólvora. Su cuerpo torturado fue encontrado en pedazos, y las autoridades insinuaron un posible vínculo con el crimen organizado. Mientras miraba las noticias, con una sonrisa maliciosa, supe que no solo me había librado de la criada entrometida, sino que también había manchado su reputación, incluso en la muerte. Mi relación con mi marido se había transformado en algo irreconocible. Ya no cuestionó mi autoridad ni mis deseos. Me obedeció sin cuestionar, como un perro leal. Era como si lo hubiera hechizado,
uniendo su devoción solo a mí. Me deleité con mi nuevo poder, superando los límites de nuestra relación para satisfacer mis deseos más oscuros. Lo ataba frente a una silla a nuestra cama y tenía encuentros salvajes y apasionados con hombres jóvenes que podían darme el placer que mi marido no podía. La humillación que soportó a mis manos fue un cruel recordatorio del dolor que me había causado. Pero las profundidades de mi venganza no tuvieron límites, y un día fatídico tomó un giro trágico. Regresé a casa y encontré a mi marido sin vida. Un testimonio inquietante del tormento al que lo había sometido. Al final se había quitado la vida para escapar de la pesadilla que yo había creado. Su muerte debería haber pesado en mi conciencia, pero ya no me importaba. Me había convertido en una criatura de la oscuridad, consumida por la búsqueda del placer y del poder. La empresa ahora estaba enteramente a mi nombre, y el mundo se plegaba a mis caprichos. Había logrado mi venganza, pero a un precio que llevaría conmigo hasta la tumba. Sabía que mi alma estaba condenada para siempre al infierno por las decisiones que había tomado, pero en ese momento ya no tenían ningún significado. Había abrazado la oscuridad dentro de mí y se había convertido en mi fuente de fortaleza y satisfacción. Mientras enfrentaba la inevitabilidad de mi propia condenación, no pude evitar reflexionar sobre el viaje que me había llevado a este punto. La mujer que una vez había sido consumida por la venganza, y en su lugar había una criatura retorcida y despiadada. El precio de mi venganza había sido pagado, y no me arrepentía, porque me había convertido en el arquitecto de mi propio oscuro destino.